Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la bienvenida a esta clase del área de ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver un poco de química. Como tema tenemos disoluciones, partes por molalidad y fracción molar. ¿Sí? De pronto, ¿me quiere compartir algo o no hemos escuchado anteriormente sobre este tema? O algo que se les ocurra, que se les venga a la mente. Y nosotros tenemos una imagen. ¿Sí? Que de pronto les puede ayudar, de pronto alguien me quiere compartir. ¿Qué será esto? O bueno, partamos por la palabra disoluciones. Creo que en la clase anterior vimos algo sobre las disoluciones. Miguel Cedeño nos quiere decir algo. Estoy buscando una. Ya. Bueno, hablábamos la clase anterior de tres partes importantes, ¿sí? Hablábamos sobre el solvente, el soluto y la solución, ¿sí? Entonces, prácticamente eso correspondería a lo que es la disolución. Por ejemplo, yo puedo citar una disolución en nuestra vida cotidiana, puede ser quien no se ha tomado en las mañanas una taza de café, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar estos tres elementos donde hablamos del solvente, el soluto, que sería lo que va a ser diluido, y como resultado nos da una solución. ¿Sí? El solvente, ¿a qué consideraríamos en este caso, en el ejemplo, como solvente? ¿Qué utiliza usted en una taza de café? ¿Qué les pasa? Están un poquito callados. ¿Qué tienen? A ver, conversemos un ratito para entrar en confianza, chicos. ¿Qué les pasa? Hola, profesora, soy Martín. Y ¿Cómo está? una taza de café es para lo que conversan en diálogo de Martín creo que tiene información problemas con su entre dos internet. personas. Ya, Sí, muy bien, vamos a empezar por ahí, por el diálogo. Entonces, chicos, si hablamos de diálogo, vamos a empezar desde nosotros, ¿ya? ok. Ahora, nosotros para hacer una taza de café necesitamos, primeramente, como un solvente necesitamos el agua, ¿verdad? Ese vendría a ser nuestro solvente, ¿sí? ¿Qué más necesitamos para el café? Obviamente el café, de la marca que ustedes prefieran, del que ustedes gusten, y también necesitamos de azúcar, ¿verdad? Azúcar. Entonces, Sí. el azúcar y el café van a ser nuestros solutos, ¿sí? Y nuestro solvente va a ser el agua o la leche, lo que usted considere, ¿sí? Y el resultado de la mezcla de estos va a ser la solución, ¿sí? Partiendo desde ahí. Así me dicen. No quieren hablar. Listo. Entonces vamos a ver qué son estas partes por millón. Ustedes pueden apreciar ahí una imagen donde nos indica en cantidad 1.000.000, ¿verdad? Las partes por millón nos indica 1.000.000. Ya. En este caso vamos a ver lo que nos dice. Nos dice que determina un rango de tolerancia, ¿sí? En este caso hablamos de las cantidades por unidades, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? Textualmente nos dice, en 1.000.000 de granos de arroz, si se pintara uno de negro, este grano pertenecería a una parte por millón, la cual se abrevia como ppm, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos también citado un ejemplo, aquí tenemos una tintura, ¿sí? Entonces si vamos sacando una gota, ¿sí?
para cada uno de ellos y sobre ellos vamos a situar el ejemplo de que ponemos una gota y dentro de ella vamos a poner 9 gotas más de agua, ¿sí? Entonces, cojo una gotita de aquí y sigo haciendo el mismo experimento, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí nosotros tenemos un ejemplo en nuestra vida cotidiana de que cómo se representan las partes por millón. Ya. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar pequeñas fórmulas. ¿Qué nos dice la fórmula de parte por millón? Es sobre la masa de soluto, que está representada en miligramos, y la masa de solución, que se representa en litros, ¿sí? Como poníamos el ejemplo de la taza de café, el agua se representa ¿en qué medida? ¿El agua se representa en qué medida? Tres. No veo bien, me queda pequeñito este atrás. A ver, independientemente, en nuestra vida cotidiana, ¿el agua en qué usted puede medir el agua? Agua puede medir 1 gramos. El agua lo vamos a medir en litros, ¿verdad? Litros, sí, Ya. sí. Y en este caso, la masa de soluto lo vamos a medir en gramos, ¿sí? Para saber cuánto pesa, yo que sé, una libra de arroz, una libra de azúcar, ¿sí? Entonces, eso va a estar medido. Medir. Entonces, para nosotros calcular eso, nosotros tenemos aquí una regla de 3, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a leer el ejemplo. Dice, calculemos la cantidad de partes por millón de calcio en el agua potable si la cantidad permitida es de 3 miligramos, ¿sí? De calcio por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que saber la cantidad de la solución. ¿Y cómo hago yo eso? Con una regla de 3, ¿sí? Entonces, a mí me está dando aquí como mililitros de solución. ¿Qué nos dice? 100 mililitros, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿en qué decíamos que se medían el agua? En litros. ¿Cuál es la unidad de medida? Pues 1, ¿no? 1 litro. En este caso, podemos decir de agua, ¿sí? Ya. 1 litro de agua está compuesto por 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, al momento de yo hacer una regla de 3, no sé si ustedes se percatan, multiplico 100 por 1, me va a dar 100, ¿verdad? Y esto dividido por los 1000 mililitros, que me representa 1 litro de agua, me va a dar al 0.1 litros de solución, ¿sí? Entonces, ahí encontramos nosotros el volumen de solución, es decir, la cantidad que se encuentra, ¿sí? Entonces, una vez nosotros teniendo estos resultados, vamos simplemente a reemplazar lo que son las fórmulas, ¿sí? ¿Cuáles eran las fórmulas de las partes por millón? Nos dice que la fórmula es masa de soluto sobre la masa de solución. Ya, entonces, vamos a reemplazar la masa de soluto. ¿Qué nos dice? Nos dice, en el agua potable, si la cantidad permitida es de 3 miligramos. Recuerden que las masas de soluto les decía que se representa en gramos, ¿sí? Entonces, nuestra solución que ya la sacamos de 0.1. Este era nuestro volumen y al momento que tenemos los datos, pues simplemente hacemos una división, ¿sí? Que dada esta división nos representa 30, ¿sí? Que esta sería la cantidad de partes por millón del calcio. ¿Sí? No sé si hasta ahí me entendieron. Bueno, vamos a seguir adelante. Asumo que si no preguntan es porque entendieron. Al final les pregunto yo, ¿ya? Ya que no quieren hablar, les voy a preguntar yo. Aquí tenemos otra representación, la molaridad. ¿Qué será esto de la molaridad? Muchas veces no entendemos de la química. Pues prácticamente todas estas son concentraciones, ¿sí? En una medida de concentración de soluto en una disolución, ¿ya? ¿Qué decíamos que era soluto? ¿Qué decíamos que era el soluto? Podríamos decir que es la masa que se va a utilizar en una disolución. Bueno, esta unidad de medida
se la representa con la letra M mayúscula, ¿sí? Entonces, cuando vean ustedes en una fórmula química con la letra M mayúscula, esto representa la molaridad, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para calcular una molaridad? Sí, nos dice que esto es los moles de soluto dividido para los litros de solución, ¿sí? Ya les dije que la unidad de medida, pues en este caso, es el litro, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice, determinemos la molaridad de una disolución formada por 40 gramos de amoníaco, ¿sí? Disueltos en agua, si el volumen de solución es de 0.1 metros cúbicos, ¿ya? El nitrógeno con el hidrógeno, pues nos dan el compuesto de amoníaco, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? Aquí nos dice que primero tenemos que sacar la molaridad. Ahora, ¿cómo hago para sacar esta molaridad? Ya, entonces, con los datos que nosotros tenemos, en este caso que nos dice el nitrógeno y el hidrógeno, vamos a ir a nuestra tabla periódica, ¿sí? Y vamos a ver la masa atómica. Si ustedes tienen a su manito, vamos a buscar la masa atómica del nitrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? ¿Quién me ayuda? A ver, voy a ir haciendo con ustedes, ¿ya? ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? A ver, ¿quién tiene una tabla periódica por ahí? Es 14.006. Ya, muy bien. Entonces, es 14. Vamos a dejarla en 14, ¿ya? Y mismo, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Qué dice? Que para calcular la molaridad, lo que vamos a hacer es multiplicar la masa atómica, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a encontrar la molaridad. ¿Por qué? Por las moléculas. En este caso, el nitrógeno, ¿qué nos dice que tiene? ¿Cuántas moléculas de nitrógeno? En matemáticas ustedes deben haber visto esto. ¿Qué pasa cuando delante de un número no se encuentra escrito? ¿Qué se supone que hay ahí adelante? Multiplicar. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué número? Si no está escrito un número, ¿qué quiere decir? Ahí se encuentra un 1 invisible. Ya ustedes tienen que saber eso por matemáticas del ley, ¿sí? Entonces, en el hidrógeno, decíamos que su masa atómica es 1. Pero ¿cuánto es el peso molecular? ¿Cuánto es? 3, ¿ya? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es una multiplicación. Obviamente, todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo resultado, en este caso que es 14, ¿no? Y acá serían 3, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí la suma de 14 más 3 nos da 17. Ya, muy bien. Entonces, ¿en dónde? Yo le voy a poner aquí abajito 17, ¿ya? Voy a poner respuesta 17, ¿ya? Entonces, ¿en dónde encontramos este 17? En la parte de acá abajo. ¿Para qué? Para poder yo realizar mi división, ¿ya? Tenemos ya la regla de 3. Entonces, ¿qué nos dice? Determinemos la molaridad de una disolución formada por 40 gramos de amoníaco. Aquí tenemos los 40 gramos de amoníaco. Eso sería el mol, ¿sí? ¿Y cuánto nos dice que tiene como peso? 17. Ya, entonces aquí nosotros vamos a calcular lo que son los moles del amoníaco, ¿verdad? Entonces, en este caso, su división 40 por 1 casi siempre va a ser 40, 41. ¿verdad? 41. ¿Y quién dijo 41? Chicos. Ah, sí, aquí es 0. Perdón que les diga, chicos, a mí se me va esta palabra, disculparán. Señores, todo número multiplicado por 1 siempre me va a dar el mismo resultado. En este caso, 40 por 1 es 40, ¿verdad? Esto lo vamos a dividir para nuestro peso total, que es 17, ¿sí? En este caso nos va a dar el resultado de 2.35 moles de
amoníaco, ¿ya? Entonces, esto correspondería a lo que es el soluto, lo que yo voy a disolver, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para calcular mi solución? Sí, aquí ya tenemos los datos también. Nosotros hacemos la regla de 3, que dice, disueltos en agua si el volumen de la disolución es 0.1 metros cúbicos. ¿Qué? De agua o del solvente que se nos presente, ¿ya? Entonces, la unidad de medida tenemos el metro, un metro cúbico, ¿sí? Entonces, un metro cúbico representado en litros nos da 1000 litros, ¿verdad? Entonces, hacemos el mismo proceso, 0.1 por 1000 y dividido para 1. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro resultado que encontramos como solución. Si se dan cuenta, ya tenemos el soluto y tenemos la solución. ¿Sí? Entonces, ahora lo único que vamos a reemplazar, ¿qué nos dice aquí en el ejercicio? Determine la molaridad. ¿Cuál era la fórmula de la molaridad? Ahí está la fórmula de la molaridad. ¿Qué nos dice? Que es moles de soluto sobre litros de solución, ¿verdad? Entonces, los moles de soluto, ¿cuál es el valor de los moles de soluto? Vamos reemplazando con ustedes. ¿Cuál es el valor de los moles de soluto? Dios mío, chicos, hablen, por favor. 2.35. Ya, esto lo vamos a dividir para nuestra solución en litros, que son 100 litros, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos esta división, vamos a encontrar nuestra molaridad, que ha sido 0.024 moles sobre litros, ¿sí? Nunca no debemos olvidar que siempre tenemos que expresarle en la unidad de medida que nos solicita el ejercicio. En este caso estamos hablando de litros, ¿sí? Vamos a pasar un poquito para hablar sobre qué era la dilución. En este caso nos dice que consiste en ir de una solución concentrada a una solución menos concentrada, ¿sí? Es como el primer ejemplo que les ponía, ¿sí? En cierto recipiente coloco la concentración y conforme voy reduciendo las dosis, esta concentración se va disminuyendo, ¿ya? Un ejemplo en la vida cotidiana, ¿qué será que yo puedo representar en el ejemplo que me pone en la pantalla como dilución, aparte de la taza de café? La naranja con el agua. Ya, muy bien. Agua con limonada. Ya, perfecto. Ya, entonces, consiste, como les decía, en ir de una solución concentrada a una solución menos concentrada. Entonces, aquí para la dilución nosotros vamos a encontrar la siguiente fórmula, ¿sí? ¿Qué les dije que significaba la M? Moralidad. Ya, muy bien. ¿Por qué significará la B? La V, perdón. El volumen. Ya, muy bien. Entonces nos dice molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. ¿Sí? Esa va a ser nuestra fórmula, ¿ya? Listo. Vamos acá al ejercicio. Ya, listo. Entonces, aquí a nosotros nos dice, se compra un frasco de 2 litros de ácido sulfúrico. ¿Alguien que me diga qué significa, qué representa estas siglas que se encuentra aquí? ¿Qué significaba la H? Oxígeno. Agua. No. ¿Qué significaba la H? El hidrógeno. Hidrógeno. Nitrógeno. No, la S no. ¿La S qué significa? Azufre. Azufre. A ver, ¿quién da más? Por ahí escuché la respuesta. Hidrógeno, azufre. Azufre lo es. Ya, muy bien. Y la última, la más facilita. Oxígeno. Oxígeno. Ya, El muy oxígeno. bien. Entonces, la unión de estos elementos químicos, ¿qué me da? El ácido sulfúrico, ¿sí? Que nos dice cuya concentración es de 8 moles, ¿ya? Para trabajar en el laboratorio se requiere una concentración de volumen de 1.5
moles, calculemos el volumen final de la disolución. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. ¿Reemplazar qué? La fórmula que nos da aquí. Entonces, masa 1. ¿Cuál es la masa 1? 8. Perdón, ya. Multiplicado por el volumen nos dice. Ya, entonces el volumen 1, ¿cuál es? 8. Es 8. ¿Cuál es el volumen 1? Miren, aquí tienen el volumen 1. ¿Sí? 2 2. litros. 2 litros. 2 litros, 2 litros. Ya, listo. Entonces, el volumen molar 2, ¿cuál es? Ay, perdón, 1.5 por el volumen 2, que es el que no tenemos, por lo tanto, ese es el que tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, tenemos el volumen 2 es igual a, ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a multiplicar 8 los moles por el volumen de litros, ¿sí? con el litro. Y esto lo vamos ¿qué? A dividir para la molaridad 2. Molaridad. Ya. Esta división me va a dar a mí 10.67 litros. 77 litros. Ya, muy bien. Ya, vamos a adelantar un poquito. Aquí quiero que pongan atención porque ustedes recuerden que hay preguntas que se encuentran en la plataforma y en base a estos temas son las respuestas, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer lo que es la molalidad? ¿Quién me Yo le ayuda? ayudo. A ver, Molalidad. La molalidad de un componente es la relación entre el número de moles del soluto respecto a kilogramos de solvente. Es una medida de la concentración de un soluto en una solución en términos de cantidad de sustancia en una cantidad específica de masa del solvente. ya, muy bien. Esta molalidad, ¿en qué nos dice que va a estar representada? En moles. ¿En qué unidad de medidas va a estar representada? Kilogramos. Ya, muy bien. Entonces la molalidad ustedes siempre la van a encontrar en kilogramos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos también otro contenido que habla sobre la fracción molar, que es prácticamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿sí? Entonces nos dice la fracción molar no tiene unidades, porque se representa la relación que existe entre los componentes. La fracción molar es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución, ¿sí? En este caso lo que nos dice que esta fracción molar siempre va a ser 1, ¿ya? Cualquier respuesta vamos a relacionar un poco con matemáticas. Si yo digo XA más XB, mi resultado siempre va a ser 1, ¿sí? Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos que los podemos desarrollar, ¿sí? Ya. En este caso dice, calculemos la fracción molar de una solución formada por 30 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Quién me dice qué significa la N con la A? ¿Qué elemento químico representa la N con la A? Sodio. Ya, ¿y la C con la L? Cloro. Ya, muy bien. Entonces, de ahí su nombre, ¿no? Cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, así mismo, vamos a sacar lo que son los moles, ¿sí? Y en base a eso vamos a ir reemplazando nuestro ejercicio, ¿ya? Me voy a adelantar un poquito más porque acá yo tengo otros ejercicios para que ustedes puedan observar, ¿sí? Teníamos una práctica, no sé si ustedes han podido observar en el módulo, hay unos ejercicios que no son específicamente para que ustedes lo presenten como deber, pero sí para que puedan alimentar su conocimiento, ¿sí? Donde nos dice que cuánta plata necesitamos disolver en una solución de 67 partes por millón si preparamos un total de 50 mililitros.
¿sí? Entonces aquí lo que vamos a utilizar es nuestra fórmula de partes por millón. Que era masas de soluto que iba a estar representado en gramos y la solución en litros, ¿verdad? Entonces vamos a desglosar nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Partes por millón por masa de solución, ¿sí? Esto nos da igual a la masa de soluto, ¿sí? Que es prácticamente lo que vamos a buscar. Vamos a encontrar nosotros la masa de soluto, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo lo único que he hecho es convertir esta fórmula. ¿Qué pongo? Masa de soluto es igual a partes por millón por masas de solución. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir es reemplazando. ¿Cuál es la parte por millón? En el ejercicio, ¿cuál es la parte por millón? ¿Cuál es la cantidad? 5,000. No. Las partes por millón, observen, aquí dice disolver en una solución de 67 partes por millón. En el ejercicio me está dando. Entonces, ¿cuánto ha sido? Separamos 67. que el total es 500 milímetros. Ya. O 500 metros o Por la masa de solución. ¿Qué dice que tiene que estar la masa de solución en litros? Entonces, ¿qué cantidad está aquí en litros? 500 mililitros. Esto vamos a multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicarlo, pero antes de eso tenemos que hacer una regla de 3, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago mi regla de 3? Vamos a buscar la masa de solución, son 500 mililitros por su unidad, que son 1000 mililitros. Ya, entonces, esta división me va a dar el valor de la masa de solución, que es 0.5 litros. ¿Sí ven? Que está acá. Este resultado de acá, lo ponemos acá. Y ahí vamos a realizar nuestra multiplicación y vamos a encontrar nuestra masa de soluto. Yo aquí les voy a dejar otros ejercicios. Ustedes lo pueden ver. Está en el libro, en la página número 16, ¿sí? Los pueden realizar para que puedan retroalimentarse, ¿sí? Ahora lo que quiero irme es a las preguntas de la clase en vivo, porque ustedes necesitan hacer esta prueba, ¿ya? Miguel Cedeño dice, ¿alguien más le va como lento o solo soy yo? No lo entiendo, Miguel, ¿a qué se refiere con eso? Miguel, ¿nos quiere decir algo? Aquí voy a ver las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Ya. Listo, tenemos la primera pregunta. Nos dice, ¿es la relación entre un número de moles de soluto respecto a kilogramos de solvente? ¿Cuál será? ¿Molar, la molaridad o la molaridad? Modalidad. profesora, esta Ya, muy molaridad, bien, vamos. ¿me escuchas? Sí, ¿molalidad o molaridad? Molaridad. Ya, muy bien, molaridad. Ya, la siguiente dice, fracción molar no tiene unidades porque representa la relación que existe entre componentes. La fracción molar es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un soluto. ¿Qué era eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Entonces terminamos. Molaridad. Ya, carajo. Molaridad. Listo, enviamos todo y terminamos. No se olvidarán de hacer este último paso, por favor, ¿ya? Hay veces que hay estudiantes que no suben la respuesta completa. Listo, estimados. Hemos sacado 10. Ustedes ahí ya tienen la respuesta. Voy a hacer un poquito más para que ustedes puedan. Levanta, Dios, usted no me escucha, ¿Hasta aquí mamá, porque la materia no me... alguna pregunta? Lo pueden hacer ahorita o si no damos por terminada esta clase.
Ninguna dicen, gracias. Ya, listo, estimados. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en una próxima clase. Tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, licenciada.